Bienvenidos a un nuevo episodio. Estás escuchando el podcast basado en el libro Habla claro del sexo con tus hijos, de Josh y Dottie McDowell. Es una guía esencial para padres cristianos que desean comprender y transmitir el diseño y propósito perfecto de Dios para la sexualidad. Exploraremos cómo educar a nuestros hijos en este ámbito crucial, enfrentando las ideas distorsionadas que nuestra sociedad presenta. Prepárate para ser equipado con herramientas y sabiduría bíblica. Que Dios bendiga a tus hijos y a tu familia mientras nos acompañas en este viaje. Ya se acerca el final de nuestro podcast y estamos agradecidos con Dios por permitirnos estudiar este material tan enriquecedor para nuestras familias. Continuamos con el capítulo 26. ¿Cómo ayudo a mis hijos a resistir la presión sexual? Estamos en un mundo donde casi todo está sexualizado, así que desde pequeños debemos brindarles a nuestros hijos herramientas para que puedan contrarrestar las mentiras sobre el mal uso de la sexualidad y las relaciones. Como vimos en los capítulos anteriores, es muy importante hablarles a nuestros hijos el correcto uso de su sexualidad y los límites de la misma. El autor nos brinda una serie de frases con las cuales posiblemente nuestros hijos puedan encontrarse y cómo contestar a ellos con verdad. También debemos ser muy conscientes de enseñarle a nuestros hijos por qué debemos caminar en santidad, y no solo en el área sexual, sino en todas las áreas de su vida. Esto logrará que no solo sea cumplir una serie de reglas o aún tener frases aprendidas, sino que en su corazón puedan reconocer que tienen un Dios santo que nos quiere enseñar a vivir en santidad, no solo porque Él recibe la gloria de esto, sino también porque es la mejor vida que Él nos puede ofrecer. John Piper, en su podcast Pregúntale al Pastor John, dice lo siguiente: decir no por un sí más dulce. En verdad creo que Dios levantará una generación tan emocionada con lo que ganan en Dios y Cristo, en la salvación, en el camino de la justicia y en los sacrificios de amor, que no se dejarán intimidar por las acusaciones de que son una nueva clase de fundamentalistas. Recuperarán con seriedad y alegría las palabras del apóstol cuando dijo: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 16, 18. La recuperación de este tipo de desprendimiento radical del vacío del mundo no se dará por sí misma. No cometeremos el error de pensar que la separación por el simple hecho de separarse es una virtud que exalta a Cristo. No lo es. Diremos no por causa del glorioso y satisfactorio sí. Diremos no a ser hijos de esta era debido al espectacular privilegio de que somos hijos e hijas del Señor Dios Todopoderoso. Diremos no a la excitación a corto plazo e insatisfactoria de nuestras pasiones a cambio de la profunda y significativa satisfacción de saborear a Cristo y servirle con la convicción de que más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Diremos no a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la arrogancia de la vida, porque buscamos algo mucho más profundo, sublime, rico, pleno y duradero de lo que cualquier entretenimiento secular puede ofrecer. Qué importante es que como padres podamos ser un ejemplo a nuestros hijos en el que nos negamos a este mundo por un sí mucho más satisfactorio. Que podamos mostrarles lo satisfecho que estamos en Cristo para que ellos también puedan negarse a todas las ofertas de este mundo y estén satisfechos también en Él. En el capítulo 27, ¿cómo una persona joven sexualmente activa puede tener un corazón limpio para comenzar una nueva vida? ¿Cómo tener un corazón limpio y empezar de nuevo? Para este mundo esto sería imposible. Eso en sí es una mala noticia. Es imposible para nosotros volver nuestro corazón limpio y empezar como si no hubiese pasado nada. Pero gracias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a su poder transformador en nuestras vidas, para Él esto no es imposible. La Biblia está llena de historias con vidas sexuales rotas. Entre uno de tantos está David, el rey que Dios ungió para gobernar a su pueblo.
Este pastor de ovejas que no quiso tomar el poder a la fuerza, sino esperar en Dios aun cuando esto le acarreaba sufrimientos. El autor nos dice lo siguiente: Dios es bondadoso para darnos ejemplo a través de la Biblia, de personas piadosas que se equivocaron de manera extrema. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió el adulterio con una persona llamada Betsabé. La embarazó y después hizo que mataran a su esposo en el frente de batalla. Aunque David pecó contra Betsabé y su esposo, a fin de cuentas pecó contra Dios. ¿Por qué? Dios nos creó para sí mismo, para vivir en perfecta armonía con Él, para obedecer sus mandamientos y para gozarnos con Él a través de la confianza y la obediencia a Él. Y por eso, cuando pecamos, nos da convicción en nuestros corazones. La gracia de Dios nos deja sentir culpa y vergüenza cuando pecamos, porque nos lleva a buscar el perdón, el cual nos los da con mucho gusto. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Es verdad que todos merecemos el castigo por nuestros pecados, pero la Biblia dice que Dios no nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Salmo 103, 10, 12. ¿Por qué dijo David tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente, en vez de tan lejos de nosotros como está el norte del sur? De oriente a occidente es una expresión hebrea para infinito. Tú puedes medir la distancia entre el norte y el sur, hacia un polo norte y un polo sur, pero no puedes medir la distancia entre el oriente y el occidente. Si viajas hacia el oriente o hacia el occidente, lo harás por la eternidad. Este es el hermoso cuadro que debemos pintarle a nuestro joven acerca del perdón de Dios. Dile que Dios siempre está listo y dispuesto para perdonar. David fue claro al llamar pecado a sus actos, y el hecho de no solo decirlo, sino también escribirlo y dejarlo para la perpetuidad da una muestra clara de su confesión. En el Salmo 51:14 dice: perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Él fue claro a llamar pecado el asesinato. Perdóname por derramar sangre. Entonces, uno de los primeros actos que debemos guiar a nuestros hijos es llamar pecado a lo que hemos hecho. Pero también en 1 Juan 1:9, como vimos anteriormente, dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un artículo que recomiendo que está en colección por el Evangelio de Josué Barrios que se llama Deja de excusar tu pecado y confía en tu abogado. Es súper recomendable para poder leerlos. Y en una parte dice lo siguiente: cuando nos acercamos a Dios en confesión, gozamos de esa promesa gloriosa que Él nos presenta en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Puedes ver que el resultado de la confesión es contrario a nuestra intuición? La fidelidad y justicia de Dios, en vez de ser razones para apartarnos de Él o envolvernos en excusas, son más bien la razón para acercarnos a Él y ser honestos sobre nuestra condición. Tal vez piensas: pero Señor, mis pecados son inexcusables, ni siquiera yo mismo puedo perdonarme. Dios te dice: yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte ante mí. Tal vez piensas: pero Señor, ni siquiera yo mismo puedo limpiar mi historial de pecados. La gente a mi alrededor jamás olvidará las cosas malas que hice. Dios te dice: yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte ante mí. Tal vez piensas: pero Señor, llevo años viniendo a la iglesia y todo este tiempo he persistido en pecados secretos y en mis pensamientos pecaminosos delante de ti. Dios te dice: yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte ante mí. Tal vez piensas: pero Señor, a veces mi arrepentimiento es pobre. Aunque estoy arrepentido, no he llorado por mi pecado como debo hacerlo. Dios te dice: yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte ante mí.
¿Alguna vez has sentido el peso de esta promesa? En otras palabras, si Dios no te perdona y limpia cuando vienes a Él confesando tus pecados, Él sería injusto e infiel. Una de las cosas más trágicas de la iglesia en nuestros días es que hemos perdido de vista el impacto y lo polémico del Evangelio. En cierta forma nos hemos acostumbrado a él. Piensa en esto: Dios promete salvación a toda clase de pecadores que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede Dios perdonarnos sin dejar de ser justo? De eso trata toda la Biblia y de eso trata la obra de Cristo, en quien debemos confiar. Luego de haber confesado nuestros pecados, ahora podemos caminar en este perdón. Esto fue lo que hizo David. Salmo 32, 1-2, él expresa lo siguiente: Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. En consecuencia de lo anterior, aceptar el pecado, confesarlo, ser perdonado y andar en ese perdón, se manifiesta el fruto del arrepentimiento. El autor declara lo siguiente: la Biblia dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Mateo 3:8. Debemos animar a nuestros hijos no solo a dar el paso de aceptar por completo el perdón por su pecado sexual, sino de tomar decisiones diarias que le impidan volver a él. El arrepentimiento es un acto de la voluntad, no solo dejar el pecado, sino de dar pasos activos hacia una relación positiva con Dios y con otro. Ayuda a tu hijo a buscar personas maduras que pueden ayudarle a rendir cuentas. Santiago 5:16 dice: confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. El hecho de poder compartir con otros nuestras luchas es un gran freno para el pecado. No como personas que nos vigilan solamente, sino que van a orar y animarnos a perseverar centrados en el Evangelio. Y por último, pide perdón a quien has dañado. Cuando nos involucramos de una manera física con otras personas, allí también dañamos los corazones y las mentes de las personas. Así que debemos invitar a nuestros hijos a ir y pedir perdón a aquellos a quienes han sido afectados. Eso es una oportunidad para que sean ministrados en el perdón y que también puedan andar en perdón. En conclusión, en Cristo hay esperanza. Podemos enumerar una gran lista de personas con testimonios de vidas sexuales tan dañadas, rotas y perdidas, pero las cuales Dios las trajo a la luz. Quiero compartir con ustedes algunas frases de Jackie Hill Perry de su libro Chica Gay, Dios es bueno. Ella dice lo siguiente: percibe el pecado como algo bueno y, por lo tanto, a los mandamientos de Dios como un impedimento para el gozo. Para creerle al diablo, no necesité colgarme una estrella de 5 puntas ni memorizar uno que otro hechizo. Lo único que tuve que hacer fue confiar más en mí que en la palabra de Dios. Dice también: ¿quién le dio la misericordia a mi dirección? ¿O le dijo cómo llegar hasta mi habitación? ¿Acaso no sabía que allí vivía una pecadora? Mientras avanzaba por el pasillo, ¿el olor a ídolos no tendría que haber evitado que sus pies se acercaran? Entonces recordé un versículo de la Biblia que sabía de memoria: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La misma Biblia que me condenaba contenía las promesas que podían salvarme. Sencillamente tenía que creer en lo que decía sobre Él, Dios. Cuando Jesús murió y resucitó, te dio poder para vencer el pecado. Literalmente, no tienes por qué ceder. Cada vez que te veas tentada a pecar, recuerda la realidad de que Jesús ya venció. No eres una esclava, eres libre. Sencillamente tienes que creer y caminar en esa verdad. Que el Señor siga haciendo su obra como lo ha estado haciendo en nosotros y en nuestros hijos. Muchas gracias por acompañarnos. Te animamos a escuchar los próximos capítulos. Si estos podcasts han sido de bendición para ti y para tu familia, compártelos. Dios continúe trayendo la luz de su evangelio a nuestros hogares
y produzca en nuestros hijos una convicción clara de arrepentimiento para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.